Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. El mensaje de hoy se titula Yo perdí un ser querido. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido? Le cuento que yo he perdido un ser querido. Evitamos hablar de estos temas en las iglesias, y no solamente en las iglesias, sino también en la vida cotidiana, porque la muerte trae para nosotros dolor, la ausencia nos duele, por lo tanto, preferimos más bien obviar. La muerte con la pandemia hoy está a la vuelta de la esquina. Cuando un niño nace, cuando un niño lo tomamos en nuestros brazos después de que la señora dio a luz, no sabemos qué le va a gustar, no sabemos qué profesión va a tener, no sabemos qué plato de comida le va a agradar. Lo único que sabemos es que un día ese niño va a morir. ¿Por qué hablar de muerte en una iglesia que proclama vida? Porque Jesús habló también de la muerte. Y nosotros, al ser sus discípulos, seguimos también sus pasos. Las cifras oficiales nos hablan de lo siguiente. En el año 2018, las defunciones generales por muertes llegaron a las 86.971 personas fallecidas. En el año 2019, en el Ecuador, llegaron a 74.220 personas quienes fallecieron sin que haya el COVID. A las cifras normales de los años, tenemos que añadirle para esta temporada 2020-2021 aproximadamente 24.500 personas que son confirmadas que murieron por COVID. Eso quiere decir que entre marzo del año pasado, que empezó la pandemia en el Ecuador, y estos días, en agosto, aproximadamente 150.000 familias en el Ecuador pueden decir, yo perdí a un ser querido. Las ideas sobre la muerte son múltiples. Las ideas sobre la muerte de que alguien muere y desde el cielo nos cuida, de que alguien muere y recoge los pasos, son múltiples, son diversas. Y existen muchos mitos en las diferentes culturas. Existen leyendas en las diferentes culturas. ¿Qué dijo Jesús sobre la muerte? Hoy vamos a ver una parábola. Una parábola es una enseñanza profunda espiritual que parte de algo cotidiano. Jesús tomó algo cotidiano, un ejemplo sencillo para hablar una verdad profunda. Y Jesús tomó justamente una parábola partiendo de los mitos que tenían en ese tiempo su audiencia. ¿Quiénes eran su audiencia? ¿A quién les hablaba Jesús? Empecemos por allí. El libro de Lucas nos habla que Jesús, después de haber hecho algunos milagros, empezó a hablar en parábolas, es decir, con verdades sencillas les explicaba cosas muy profundas en la parte espiritual. ¿Quiénes eran los que les estaban escuchando? Eran varios, pero entre esos varios estaba esta audiencia. Lucas 15, versículos 1 y 2 dice, muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y quiero que note esto, los fariseos y los expertos de la ley empezaron a quejarse. Este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. Empecemos por el final. Los fariseos y los expertos de la ley eran parte de la audiencia que escuchaba a Jesús. ¿Y quién era un fariseo? Hemos ocupado la palabra fariseo para llamar hipócrita a la gente. Y bueno, los fariseos en el tiempo de Jesús eran bastante hipócritas. Pero no le llamaban fariseos por eso. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era un hombre extremadamente estudiado y culto. Un fariseo era una persona orgullosa de su religiosidad y detestaban a los pecadores. Ellos habían añadido tradiciones a la ley de Moisés y habían sumado ciertas cosas que ellos imaginaban que debían ser así. En el día sábado no caminar más de 900 pasos. Eso no estaba en la escritura, sin embargo ellos lo añadieron y eso cuidaban. Y estaban orgullosos de no caminar más de 900 pasos. Su tradición se basaba en destacarse de los demás porque ellos eran hijos de Abraham. Así se mostraban ellos. Decían, nosotros somos parte de ese pacto que hizo Abraham con Dios. Nosotros hemos cuidado ese pacto. Aparte de los fariseos, existían
5 sectas o movimientos religiosos en la época. Uno de ellos, los saduceos, les voy a decir rápidamente, escribas, herodianos, los esenios y los celotes. Eran 5 más los fariseos, quienes a través de su religiosidad intentaban justamente llegar a Dios. Pero también un fariseo era una persona que tenía cierta idea sobre la muerte. Y aquí quiero que me ponga atención, por favor. ¿Qué pensaban los fariseos de la muerte? Los fariseos pensaban que las almas buenas se elevaban al cielo y pensaban que las almas malas bajaban a las profundidades de la tierra. Ese era el pensamiento, y que en las profundidades de la tierra eran torturados. Eso pensaban justamente. Creían que después de la muerte ellos iban a subir al cielo, al seno de Abraham, a estar con Abraham. Eso era lo que ellos pensaban. Amaban tanto esta tradición que realmente no entendían lo que Dios estaba haciendo en ese momento. No entendían quién les estaba hablando por defender su tradición. Amigos queridos, esto en la vida diaria, en este 2021, nos pasa. Nosotros muchas veces somos como los fariseos. Y no me refiero a hipócritas, me refiero a orgullosos de tradiciones que no entendemos. Orgullosos de tradiciones que ni siquiera están en la Biblia. En este caso, los fariseos pensaban que las almas buenas iban al cielo y las malas a las profundidades de la tierra. Y Jesús desde ese pensamiento es que comienza. Volvamos al versículo que estábamos viendo, Lucas 15, 1 y 2. Dice, muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. ¿Quiénes eran estos cobradores de impuestos y pecadores? Tenían un nombre, les llamaban los publicanos a los cobradores de impuestos. Un publicano era una persona del pueblo judío que se había vendido al pueblo de Roma para poder oprimir a sus hermanos. Pensemos que nosotros somos los judíos. De aquí sale una persona que se vende al poder y empieza a cobrarle impuestos a usted. ¿Cómo cree que era visto esa persona? Aparte, los publicanos eran acusados de ser ladrones. ¿Por qué? Porque si una carreta de víveres debía pagar 5 de impuestos, ellos le cobraban 10. 5 para Roma, 5 para ellos. Entonces eran odiados por el pueblo. Y no solamente eso, sino que tenían apodos fuertes. A ellos les llamaban cerdos, les llamaban perros. Los publicanos eran personas consideradas malditas por los fariseos, por los saduceos, escribas, herodianos, esenios y celotes. Mire, Jesús tenía entre sus discípulos a Mateo, y Mateo fue un publicano, una persona odiada por el pueblo, en otro tiempo llamado cerdo, llamado perro, porque consideraban que robaba a sus propios hermanos. Pero por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él se convirtió en un seguidor de Jesús. Y los fariseos de ese tiempo ponían el dedo y le apuntaban. ¿Cómo puede estar Mateo contigo? A Él le conocemos. Él nos cobraba impuestos, ahora está hecho el aleluya. Pero Él nos cobraba impuestos. Y fue motivo para que los fariseos siempre estén molestando con eso en contra de Mateo. Amigos queridos, la semana pasada les decía, mi Dios es un Dios de oportunidades. Hay gente que dice, si usted ha hecho esto, esto y esto, usted no puede servir al Señor. Me encantaría que puedan conocer a Mateo antes de saber que él fue restaurado por Jesús y que después fue usado. Incluso el Nuevo Testamento comienza con un evangelio que se le atribuye a él. Era considerado maldito por los fariseos. ¿Sabe? No solamente los publicanos eran considerados malditos, también eran considerados malditos en la época de Jesús las personas quienes habían nacido enfermas. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Bartimeo no era un pobre. Bartimeo era una persona que nació enferma, pero al parecer él venía de una familia muy pudiente. Solo que en esa familia muy pudiente tuvieron, entre comillas, la desdicha de tener un hijo ciego. ¿Qué tenía que hacer él? Salir a la calle y se ponía su capa en el piso
Capa solamente tenían las personas ricas. Y él pedía a Dios misericordia. Esperaba a la vereda del camino que pase algún profeta y lo toque, lo sane. La gente no se acercaba a Bartimeo porque a pesar de venir de buena familia, porque a pesar de tener cierta alcurnia, Bartimeo estaba maldito porque era ciego. La lista de personas malditas para los fariseos, cosa que ellos se jactaban de tener esa lista, estaban también los publicanos, estaban también los leprosos, estaban las personas enfermas. Mire, los mendigos eran considerados como personas malditas y por eso tenían que mendigar. En algunos casos mendigaban dinero, en otros casos mendigaban misericordia. La palabra mendigo en nuestro contexto es una persona pobrecita que está pidiendo una moneda. En el contexto judío, un mendigo es una persona que era considerada maldita, que la gente ni siquiera se acercaba porque pensaba que se podía contaminar. Jesús cuenta esta parábola que les vamos a compartir partiendo del pensamiento de los judíos. No desde un pensamiento teológico para decir así va a ser el cielo, así va a ser el infierno. No, parte desde un pensamiento judío para hacerles ver cómo un rico se puede parecer a un fariseo y cómo una persona pobre, un mendigo, se puede parecer a un publicano. Cierre sus ojitos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Que en este día, Señor, tengamos esa luz del Espíritu Santo que llegue a nuestros corazones y a nuestra mente y que nos haga, Señor, entender qué tienes para nuestras vidas. En esta mañana sujeto mi lengua, la clavo a la cruz de Cristo y te pido, Espíritu Santo, que tú fluyas, que tú confrontes, que tú hables verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le diría que le regrese a ver al de lado y le diga que está en el lugar correcto, pero no alcanza a decirle, ¿no es cierto? Entonces regrésele a ver y muévale los ojos hacia el de al lado, muévale, muévale. Ahora al otro lado, muévale, muévale los ojitos. Usted está en el lugar correcto, le pido que tenga la actitud correcta, porque si usted tiene la actitud correcta, hoy usted puede aprender algo que Dios le quiere decir. Volvamos la mirada al texto. Este no es un relato literal, este es un relato más bien histórico, es un relato que está dentro del marco, perdón, no es histórico, sino está dentro del marco de las parábolas. Esta es una enseñanza que parte de algo sencillo para explicarnos una verdad profunda. Esto no es literal. Esta es más bien, yo le miro así, más bien como Jesús hasta medio burlándose de lo que pensaban justamente los fariseos. Jesús rompe tradiciones. Y eso no nos gusta mucho. Jesús rompe tradiciones, rompe esquemas. A Jesús le encanta rompernos el molde mental que tenemos. Vamos a Lucas capítulo 16 y empecemos por el versículo 19 que dice lo siguiente. Había un hombre tan rico. ¿A quién se comparaba con el rico? ¿A quién estaba comparando Jesús con el rico? ¿A los publicanos o a los fariseos? ¿A quién? ¿A quién? Al fariseo. El fariseo, el hombre culto, el hombre que era orgulloso de pertenecer a la línea de Abraham y haber cuidado todo lo que en su tradición debía ser. Entonces dice, había un hombre rico, les estaba dando a los fariseos, que todos los días se divertía a sus anchas y vestía las ropas más finas y comía de la mejor comida. Mire, quien vive en su tradición se divierte a sus anchas, porque piensa que con hacer algunos ritos es suficiente para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces vive a sus anchas y se divierte. La vestimenta en los tiempos de Jesús era una señal de autoridad. Otras versiones dicen que este señor se vestía de púrpura. Y el púrpura estaba reservado para reyes, príncipes, para generales del ejército y para personas extremadamente ricas que podían pagar un tinte que tenía la ropa de color púrpura que salía de los moluscos. Amigos, esta persona claramente hacía pompa de su condición económica. Acuérdese que es una parábola. Los publicanos comían, dice, de la mejor comida. Los publicanos no comían de la mejor comida, los fariseos sí. En este caso, este fariseo comía la mejor comida. Y en el pensamiento judío, les hemos contado algunas veces, sentarse a comer con alguien era algo
muy, pero muy delicado. La gente no se sentaba a comer con alguien que consideraba menos que ellos. Un fariseo mínimo debía sentarse con otro fariseo. Mínimo. Un fariseo no se iba a sentar con un esenio porque le veían. Un saduceo, en cambio, era una especie de fariseo, pero de mucho dinero. Entonces se sentaban solamente entre saduceos a comer. Y a los fariseos les veían como los parientes pobres. Los primos de provincia, los que mejor ni se apeguen. Así les veían. Este fariseo se sentaba a comer la mejor comida. Quizás invitando hasta a sus primos los saduceos, que eran gente extremadamente rica. Porque sentarse a comer con alguien era una manera de decir, yo soy como tú. Sigamos la historia de Jesús. La parábola nos sigue relatando y dice, había también un hombre muy pobre llamado, ¿cómo? No se olvide ese nombre, Lázaro. No se olvide el nombre. Quien tenía el cuerpo cubierto de llagas y con frecuencia se sentaba a la puerta de la casa del hombre rico. Quería tan solo calmar su hambre comiendo las sobras que caían de la mesa del hombre rico, y los perros venían y lamían sus llagas. Como dice el descuartizador, vamos a ir por partes. Primero, este hombre, Jesús le pone el nombre de Lázaro. ¿Por qué? ¿Porque se acordó de su amigo de Betania? Quizás no necesariamente. Porque el nombre Lázaro tiene un significado. El nombre Lázaro significa que Dios me ayude. ¿Cómo se llamaba este hombre que era un publicano mal visto por los fariseos, visto como un ladrón, como un cerdo, como un perro? ¿Cómo le llama a Jesús? Que Dios me ayude. ¿Sabe? La palabra del Señor me hace ver que Jesús tenía mucha misericordia con aquellos quienes pedían a Dios que le ayude, sin importar lo que habían hecho antes, sin importar su condición económica, sin importar siquiera el estatus que la sociedad les había dado. Que Dios me ayude era un sinónimo de decir, podemos ser parte de este mover del Espíritu Santo. ¿Sabe quién no decía que Dios me ayude? ¿Sabe quién? Ese rico que es comparado con los fariseos. ¿Por qué? Porque para él era suficiente su tradición, para él era suficiente lo que él hacía, entonces no necesitaba a Dios, más bien se iba a divertir. Y sabe, eso nos pasa ahora. En esta iglesia nos reunimos quienes nos sentimos necesitados de Dios. Aquí no nos reunimos todos los buenitos, los lindos. Y cuando me dicen, oye, él sabe ir a tu iglesia, le digo sí. Y no sabes lo que era, porque Dios ahora le ha perdonado. En esta iglesia nos reunimos un montón de enfermos que necesitamos un toque del maestro. La segunda cosa, ¿qué hacía el fariseo? Vivía divirtiéndose. Mientras este señor de nombre que Dios me ayude, lo que buscaba era comer algo, quizás aliviar algo de sus llagas, sentándose a la puerta de este señor. El publicano pedía misericordia mientras el fariseo se divertía. El publicano se alimentaba de lo que lograba escuchar de los fariseos. A ver, dentro del contexto bíblico, en una sinagoga o en un templo, los publicanos no podían entrar y sentarse aquí. ¿Se acuerda a sí mismo Jesús hablando de un publicano y de un fariseo? El momento de entrar y presentarse delante del Señor. El fariseo se presenta delante diciendo, yo hago esto, yo hago este otro, yo. ¿Y qué decía el publicano? Dice, lejos estaba él, diciendo, ten misericordia de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Por eso le pone el nombre de que Dios me ayude. Amigos, Jesús lo que estaba hablando y lo que les estaba diciendo en ese momento a los fariseos es, existe gente que tiene que estar así de lejos, escuchando, pidiendo misericordia a Dios, mientras ustedes piensan que son los privilegiados de Dios.
Mi querido amigo y mi querida amiga que hoy nos visita quizás, que quizás viene por primera vez a un lugar como este, déjeme decirle que al Señor le encanta, a Dios le encanta recibir a quienes nos sentimos desplazados por la sociedad. Y la palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado del mundo, Dios lo ha ocupado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Si en esta mañana usted está sentado y está pensando, yo no soy digno de estar aquí, yo no debería estar aquí, ¿sabe? Cierre la puerta a esos pensamientos que no provienen de Dios. Porque si fuese por dignidad, ninguno podríamos estar aquí. Usted está aquí porque Dios tiene mucho amor para su vida. Porque Dios tiene un propósito para usted. Porque Dios quiere que usted acceda al beneficio de la vida eterna. Por eso está aquí. Y la persona que quizás le invitó para que el día de hoy pueda venir, simplemente es un instrumento de Dios para que hoy usted esté aquí. ¿Sabe? Dios le ama tanto que tuvo que morir alguien para que usted tome la decisión de escuchar al Señor. No deje que la muerte de ese ser querido sea en vano. Escuche lo que Dios tiene para su vida. Este publicano se alimentaba de lo que alcanzaba a escuchar que los fariseos hablaban de Dios. Eso es lo que quiere decir esta parábola, de las obras que caían de la mesa del hombre rico. Pero después dice otra cosa. Dice, los perros venían y lamían sus llagas. Acuérdense que es una parábola, no es algo textual, no es algo literal, no es algo histórico. ¿Cómo le llamaban a los publicanos? Les llamaban cerdos, les llamaban... Lo que le está diciendo Jesús a los fariseos es, ¿saben? Ustedes mientras están regodeándose de lo buenitos que son delante de Dios, esta gente que necesita de Dios, entre ellos están consolando. Entre ellos están tratando de encontrar algo de Dios. Porque ustedes están ocupadísimos diciendo lo buenos que son. ¿Cuántas personas en este momento, aquí en la ciudad de Quito, aquí en este sector donde estamos, estará buscando consuelo en alguien que quizás tiene la misma condición espiritual? Porque quizás tiene vergüenza de acercarse y quizás hablar con los que decimos conocer al Señor. Jesús siempre resistió al pecado, pero murió con los brazos abiertos por los pecadores. Y mi anhelo es que nosotros nos convirtamos en esas personas que en vez de botar migajas de la mesa para que coman los que se sienten indignos, más bien los levantemos, los sentemos a la mesa y les digamos que el Señor les ama también. Jesús les estaba dando en la cabeza a los fariseos con esto, porque les estaba haciendo ver la condición que ellos tenían. Sigamos viendo, versículo 22. Tiempo después Lázaro murió y los ángeles del cielo vinieron y lo pusieron en el lugar, en el banquete al lado de Abraham. Pausita. ¿Se acuerda qué pensaban los fariseos respecto al cielo? ¿Quiénes iban a Abraham? ¿Quiénes? Las almas buenas, ¿no es cierto? Y un publicano para ellos era una persona maldita. Y Jesús le dice, tiempo después, muere este señor de nombre, que Dios me ayude. Y los ángeles le llevan, dice. Claro, desde el pensamiento de los fariseos les está explicando, dentro de su misma fábula les está diciendo a ellos, quien termina en el seno de Abraham donde ustedes quieren estar, no es el hombre rico, es el hombre pobre. Y dice, el hombre rico también murió y fue enterrado. Versículo 23. El rico fue enviado al lugar donde están los muertos. ¿A qué lugar estaban los muertos según el pensamiento judío? ¿Los fariseos dónde pensaban que iban los muertos malos? Ese era el pensamiento de ellos. Entonces les dice en pocas palabras, el mendigo termina en el seno de Abraham y el fariseo
termina abajo en las profundidades para ser martirizado. Y dice, y sufría mucho. Miró hacia arriba, se refiere justamente al rico, miró hacia arriba y vio muy lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El hombre rico gritó, Padre Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que les decía que ellos se sentían orgullosos de pertenecer al pacto de Abraham? Para ellos su padre no era Dios, su padre era Abraham. ¿Se acuerdan Jesús diciéndoles, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo? ¿Se acuerdan en un punto que Jesús les dice así? Miren, estas personas estaban totalmente desenfocadas del plan de Dios. Y Jesús toma sus propios argumentos para hacerles saber lo que iba a pasar con ellos. Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Estoy sufriendo en este fuego. En pocas palabras, lo que Jesús está diciéndoles es, esta persona tan rica que antes botaba migajas para que coma Lázaro, ahora en el fuego eterno está pidiendo un poquito de agua de quien había despreciado, de quien consideraba maldito. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo mío, recuerda que mientras estabas vivo, diga conmigo, mientras estabas vivo, diga, mientras estabas vivo, la pasaste muy bien, pero Lázaro sufrió mucho. Ahora recibe el consuelo aquí, mientras tú estás sufriendo. Insisto, esto es el pensamiento de los fariseos respecto al cielo. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros quizás en la eternidad nos acordaremos de esto? Y unos seremos consolados y otros serán atormentados. Y quizás la voz del Señor será, recuerda que mientras estabas vivo, pudiste haber tomado decisiones que cambien tu destino eterno. Cuando hablamos nosotros de la muerte, no hablamos de un punto final, hablamos de un punto aparte. La palabra del Señor me dice que después de la muerte tendremos un juicio y que después de ese juicio el Señor nos dará vida eterna o fuego eterno. Amigos queridos, en esta parábola Jesús deja una gran verdad. Y esa gran verdad es que cualquier cosa que tenga repercusión en la eternidad se la hace cuando una persona está viva. Y hoy usted está vivo. ¿Sabe? Muchas personas me han preguntado, ¿qué pasó con mis abuelitos que murieron? Nadie les predicó, nadie les dijo nada. ¿Será que ellos están en la vida eterna o será que se están quemando? Yo le puedo decir que el único que puede decidir sobre la vida eterna es Dios, no un libro de teología. Solamente Dios puede saber si mi abuelito, si mi bisabuelito, un día, quizás mirando la montaña, dijo, debe haber un Dios. Y me rindo a ti y te entrego mi vida. La palabra dice que todos tenemos oportunidad para arrepentirnos. Esta mañana, usted tiene oportunidad de arrepentirse ahora. Y la palabra dice que esto será mientras estés vivo. Hoy usted puede tener la oportunidad de arrepentirse. Hoy. Hay personas que dicen, cuando me esté muriendo, cuando esté en ese último suspiro, ahí le voy a decir al Señor que me perdone. Y algunas personas me dicen, pastor, ¿cuándo va a venir Jesús? Para hasta el día anterior vivir pecando, ¿no? Y la palabra me dice que las cosas se hacen cuando están vivos. Con mucho respeto le debo decir, hay personas que nos llaman para que oremos por personas enfermas. Y más de una vez, entre que nos llaman y entre que hacemos una conexión, resulta que la persona enferma se muere. A usted nada le asegura de que en el último suspiro de su vida usted va a poder arrepentirse. Las cosas se hacen cuando usted está vivo y usted está vivo hoy. Y usted puede hacer como los fariseos
o como los publicanos? Mateo el publicano, Jesús le dijo, sígueme, y él le siguió. Los fariseos vivían orgullosos de su tradición y sus costumbres. Se divertían a sus anchas y comían con la gente que consideraban eran similares a ellos. Jesús enseña que la vida eterna se obtiene cuando estamos vivos. Ahora es cuando tú debes tomar una decisión. ¿Vas a seguir divirtiéndote? Porque la tradición dice que igual te vas a ir al cielo. La tradición dice que igual una vez al año no hace daño. Igual la tradición dice que entre compadres no es pecado. Tú decides. O vas a buscarle a Dios porque te sientes como Lázaro y dices, que Dios me ayude, necesito que Dios me ayude. Tú decides aquí si quieres recibir el consuelo de Dios o quieres recibir el sufrimiento por sentirte autosuficiente. Versículo 26. Además, entre nosotros hay un abismo muy grande para que nadie pueda pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Dentro del pensamiento de los fariseos le está diciendo, no vas a poder pasar. Por más que hagas cosas, no vas a poder pasar del sufrimiento al consuelo y viceversa. No vas a poder hacerlo. Y es que no puedes hacer nada para cambiar el destino final de quien está muerto. No lo digo yo, lo dijo Jesús. No puedes hacer nada para cambiar el destino final de quien murió. Hay un abismo enorme. Versículo 27-28. Entonces el hombre rico dijo, Padre, te ruego que mandes a Lázaro a casa de mi papá. Dile que les advierta a mis 5 hermanos y así ellos no tengan que venir también a este lugar de sufrimiento. Pregunta, ¿la historia que estamos contando es una historia real o es una parábola? Una parábola, una historia que Jesús en ese momento inventó. ¿Para qué? Para que entendamos una verdad eterna, ¿verdad? Esos 5 hermanos eran hermanos reales. ¿Por qué dice este hombre rico, comparado a los fariseos, por qué le dice, permite que salga Lázaro y que vaya y que les diga a mis 5 hermanos? Permite que él vaya y les hable a mis 5. ¿Por qué no dijo a mis 4? ¿Por qué no dijo a mis 3? ¿Por qué no dijo a mis 10 hermanos? ¿Por qué dijo a los 5? ¿Alguna idea? ¿Se acuerda cuántas sectas existían en ese tiempo que pensaban cómo llegar a la vida eterna? Los fariseos y 5 más. Lo que está diciendo Jesús es, este fariseo en el fuego eterno le está pidiendo a Dios, permite que los que son mis hermanos no se equivoquen como yo me equivoqué. Eso es lo que está diciendo. Permite que los saduceos entiendan. ¿Y quiénes eran los saduceos? Religiosos ricos, como les dije hace un momento, que pensaban que todo se conseguía con dinero, igualito a lo que nosotros vivimos ahora aquí. Personas que pensamos que podemos ir a la iglesia, poner un billetito medio grande y listo, Dios me ha de perdonar. Y Dios ha de entender y de estar en el cielito. Personas que piensan que con llevar una merienda a personas de la calle, ya Dios nos perdona y Dios me entiende y Dios sabe y Él sabe porque también fue hombre. Los saduceos eran personas que pensaban que todo se conseguía con plata. Pero también estaban los escribas, los otros hermanos de los fariseos, los escribas, personas que cuidaban celosamente las escrituras, personas que decían aquí punto y coma dice, entonces así hay que hacer, y aquí la palabra dice esto, igualito que ahora. Personas que piensan que memorizando versículos y repitiéndolos como loritos y sin vivirlos, piensan que con eso van a llegar a la presencia del Señor. También estaban los herodianos. Los herodianos eran religiosos que cuidaban la ley de Moisés, pero permitían que Herodes pueda manipularlos de cierta forma. Se contaminaban con las costumbres de los romanos, igualito que ahora. Personas que intentan vivir como Dios quiere, pero de tanto en tanto se pegan una escapadita al mundo, pues. Se pegan una escapada al mundo, hacen lo que quieren hacer y después regresan y dicen, Señor, perdóname y estoy de nuevo aquí. Personas que piensan que a Dios le pueden hacer el bobo.
Personas que piensan que en esto puedo ser cristiano, en esto no. Puedo ser cristiano aquí en la iglesia, pero en mi trabajo no. Como les he contado con mucho dolor lo que alguna vez me tocó vivir. Una persona cristiana que me lleva a trabajar en su empresa. Y la señora del aseo venía limpiando las gradas. Y el momento que sube esta persona, patea el tarrito del agua, ¡pah! Y le vira y todo se le riega a la señora. Y le dice, limpia bien, limpia bien. Y se sube. Y cuando llego a la oficina de este señor y nos sentamos los dos, le digo, oye, como que no estuvo bien lo que hiciste. Y me dice, no, a ver. La iglesia es allá, acá es la empresa. Herodianos les llamaban antes. Personas que piensan que en la iglesia podemos ser una cosa, pero acá debemos ser otra y conjugamos. Y cuando me va mal, ahí sí, Diosito, ayúdame en la empresa. También estaban los esenios. Los esenios eran religiosos que basaban su vida espiritual en reprimir sus deseos carnales. En otras palabras, en portarse bien. Los famosos, buenas personas. La mejor religión es ser buena persona. Allá mismo han de terminar. Porque esto no se trata de ser buena persona. Porque cuando alguien viene y te dice, estás viviendo en pecado, no es buena persona para usted. Más bien es una persona que no tiene misericordia, que le falta amor. Y finalmente el último hermano, los celotes. Los celotes eran religiosos que pensaban que por la fuerza podían dar libertad a Jerusalén para que todo el pueblo pueda adorar a Dios. Igualito que ahora, gente que por la fuerza quiere que las cosas se hagan. Que por la fuerza quiere poner y sacar gente, que por la fuerza quiere hacer las cosas. Celotes les llamaban antes. Sigamos leyendo el texto. La siguiente parte la titulé Jesús quiere que escuches. Finalmente, ¿qué quiere Jesús enseñarnos con esto que estamos hablando? Jesús quiere que escuches lo que Él tiene para decirte. Ya nos dijo primero que todas las cosas se hacen mientras estamos vivos. ¿Qué más nos tiene que decir Jesús? Pero Abraham dijo, ellos, refiriéndose a los 5 hermanos, o sea, a los esenios, a los celotes, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos, dice, ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas. ¿Cómo llamamos ahora los escritos de Moisés y de los profetas? ¿Cómo? La Biblia. Nosotros tenemos ahora la Biblia. Y lo que Jesús quiere es que, mire lo que dice, que les presten atención y los obedezcan. ¿Qué quiere Jesús de su vida? Quiere que lea su Biblia, quiere que preste atención y obedezca lo que la Biblia pide de usted. ¿Qué también querrá Diosito conmigo? Eso quiere. Quiere que usted empiece a conocer la Biblia, a profundizarse en los escritos y quiere que obedezca. No solamente que le diga qué linda que ha sido, sino que obedezca. Hoy usted está aquí para recordar a un familiar, para recordar a un ser querido, y ese ser querido tuvo que morir para que usted entienda y escuche esto. Jesús quiere que lea su Biblia, que preste atención y que obedezca. ¿Qué más quiere Jesús? Versículo 30. El hombre rico dijo, no, padre Abraham, pero si alguien va desde donde están los muertos y les avisa, ellos cambiarán su manera de pensar y de vivir. Mire, cambiar la manera de pensar y de vivir es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Lo que pide desesperadamente este fariseo es que alguien venga para que cambien su manera de pensar, su manera de vivir. Es que cuando cambia tu mente, cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Es que tu manera de pensar define cómo tú vives.
Tu manera de pensar hace que tú le des valor a la vida futura en el reino de los cielos. O que simplemente digas, sí he de llegar, como quieres, esforzándome, arañando, sí he de entrar al cielo. El principal problema de la gente es su manera de pensar. Así es hoy, así he sido, así me he de morir. Así me conociste, así me tienes que aguantar. Por si acaso nadie me ha contado nada de ustedes, ¿no? De repente. Pero eso es lo que la gente normalmente dice. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere que me profundice en la Biblia y entienda qué tiene Él para mí. Jesús quiere cambiar mi manera de pensar, porque cuando cambie mi manera de pensar va a cambiar mi manera de vivir. Cuando tú te des el permiso de pensar diferente, el resultado de tus acciones serán diferentes. Si tú comienzas a pensar diferente, tendrás acciones diferentes aquí y tu destino será diferente. El Señor quiere cambiar tu manera de pensar. Porque cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Versículo 31. Abraham le dijo, si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán a alguien que regrese de los muertos. Cuando habla de Moisés se refiere a los escritos de Moisés, y cuando habla de los profetas se refiere a los escritos de los profetas y también a los profetas físicos, vivos, que existían en ese tiempo. Personas llenas de la presencia de Dios que les hablaban. Y lo que le está diciendo Jesús es, estimados fariseos, personas que aman tanto la tradición y que creen que con eso es suficiente, les tengo que decir algo. Todos tienen al alcance la Biblia. Y todos tienen la posibilidad de escuchar un mensaje como el que hoy usted está escuchando. Todos tenemos oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Así se levante alguien de los muertos. Si yo no quiero cambiar, no cambio. ¿Y sabe qué pasó? Jesús murió y al tercer día resucitó. Y cuando regresó de entre los muertos, los fariseos se encargaron de decir que Él no resucitó. Se encargaron de decir que los discípulos robaron el cuerpo. Se encargaron de decir que los discípulos habían profanado la tumba y que por eso debían matarlos, que Jesús no resucitó. Y es que cuando nosotros, queridos amigos, no queremos escuchar, así nos pongan una bocina, un parlante como este en nuestra oreja y nos digan la verdad del Señor, no oímos porque no queremos. En la historia que cuenta Jesús en esta parábola, tuvo que morir un hombre rico para que sus hermanos puedan entender qué es lo que Dios tiene para sus vidas. En la vida real, en este 2021, en este mes de agosto, Dios ha sido tan bueno con usted que preservó su vida y quizás se llevó a alguien para que usted en esta mañana entienda que cuando usted está vivo puede tomar decisiones que cambien su manera de pensar, su manera de vivir, para que su destino final en la eternidad sea llegar a los brazos del Señor. Finalizo con esto. Dios es el único que puede decidir a quién entrega el regalo de la vida eterna. Vivamos necesitados de Cristo ahora y no orgullosos de lo confundidos que podemos estar. Le invito a que nuestra actitud sea vivir necesitados de Cristo y no orgullosos de vivir pecando y no orgullosos de una tradición que es permisiva con el pecado. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida.
Si usted va a seguir viviendo como un fariseo, feliz de la tradición, o si usted va a vivir como un Lázaro, necesitado todos los días de la presencia de Dios. Decida, porque lo que usted decida hoy será lo que mañana sus hijos aprendan y será bendición o maldición para sus generaciones. Aquí termina mi parte. Hasta aquí fue mi responsabilidad. Ahora comienza la tuya. Ahora tú eres el responsable. Cuando estés en la presencia del Señor, no digas que nadie te dijo, porque hoy el Señor te ha hablado.